buenos días, ingeniera. Mi nombre es Jonathan Freddy Arcani Mendoza y hoy voy a hacer la defensa de mi trabajo. Por lo tanto, para empezar con la introducción voy a hablar un poco de lo que son los valores morales y un poco también de lo que es la ética. ¿Qué son los valores morales? Los valores morales no son nada menos que las normas, las costumbres que son transmitidas por una sociedad hacia un individuo. Por lo tanto, estas representan la forma buena y correcta de hacer las cosas. Y en este sentido, los valores morales nos permiten diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo justo y lo injusto. También podemos determinar que los valores morales nos son transmitidos desde que somos niños, por nuestros padres, por una autoridad incluso, en este caso los maestros, nos transmiten esos valores morales. Y también podría ser determinante en nuestra religión, católico, cristiano, cualquiera que sea. Desde muy temprana edad hasta que somos adultos, en cada momento nosotros estamos recibiendo un valor moral cada día que vivimos. ¿Qué es la ética? La ética en este aspecto es un poco más racional, ya que ésta estudia la moral de los grupos sociales y determina cuál sería el mejor estilo de vida y la mejor forma de vivir siempre y cuando tomando en cuenta de los grupos sociales, como el cristianismo, por ejemplo. Considerando estos dos puntos, ¿dónde queda la ética y la moral en los maestros de la ciudad de la Santísima Trinidad hoy en día? Hace mucho tiempo que se perdió el significado verdadero de lo que significa educar. Hoy en día, los maestros al llegar a su clase normalmente agarran un texto o simplemente les dan cosas que investiguen los chicos y ya está, con eso le califican. ¿En serio me dices que eso es educar? Pues básicamente no es así. Se trata de investigar cómo es que aprende un estudiante, cuáles son sus capacidades. Y a veces los problemas es que a veces un maestro dice: wow, no presenta a este estudiante, ¿por qué será? Bueno, de seguro es flojo o no le interesa, no le importa su vida. No, en realidad no es eso. Significa que tu metodología es la incorrecta, es por eso que el estudiante está así por así. No le interesas, porque tu metodología no es la correcta, y por lo tanto tú te estás equivocando como profesional. Incluso algunos maestros simplemente siguen estudiando por el ámbito económico, y por lo tanto son infelices haciendo su trabajo, no disfrutan, no enseñan con el corazón, y por lo tanto muchos estudiantes están afectados en su educación. Planteamiento del problema. En los colegios de la ciudad de la Santísima Trinidad puede encontrar un grupo de jóvenes que están frustrados por no poder entender lo que el maestro explica y otros por simplemente no interesarles lo que el maestro está explicando. De hecho, ni siquiera les interesa su materia. Puede encontrar que esto es un problema bastante grande en la sociedad, ya que la educación de muchos jóvenes está afectada por la metodología incorrecta que se utiliza hoy en día por los maestros. Una metodología obsoleta que simplemente ya fue creada hace muchos años y se sigue utilizando hoy en día. Sin embargo, no comprenden sobre los procesos cognitivos. Los jóvenes son diferentes, piensan diferente y aprenden de diferente manera. Por lo tanto, algunos estudiantes no logran comprender. Incluso los maestros no entienden que de qué te sirve enseñar si los estudiantes no están aprendiendo. ¿De qué te sirve eso? Incluso podría encontrar que los maestros simplemente dan su clase, ya está, simplemente les interesa que algunos presenten su tarea, ya está, digamos. ¿Dónde está el significado verdadero de educar? ¿Dónde está el significado verdadero de que el estudiante obtenga tu información y la retenga? Y no solamente eso, que la pueda utilizar después y que cree un contexto bastante diferente a su sociedad. ¿Dónde queda eso? Hemos perdido el significado verdadero de educar. E incluso muchos profesores son inconscientes con algunos alumnos, ya que simplemente ya para hacer que pase, ya dame 100 pesos y los hace pasar. ¿Dónde queda la ética de esos maestros? ¿Dónde queda su responsabilidad? Se ha perdido eso. Entonces, por lo tanto, yo encontré un problema. Impacto de la carencia de la responsabilidad en los maestros de las unidades educativas de la ciudad de la Santísima Trinidad. El objetivo de este trabajo básicamente es crear conciencia sobre el impacto de la carencia de la responsabilidad por los maestros de las unidades educativas de la ciudad de la Santísima Trinidad. Es crear conciencia acerca de eso. Objetivos específicos. Al analizar el problema, pude identificar una de las causas por las que se debe esta escasa responsabilidad por parte de los maestros. Y una de ellas es la desmotivación de parte de ellos, ya que se podría decir que hay una falta de reconocimiento por parte de su profesión en la sociedad, y esto se ve en un salario mínimo. ¿Cómo es posible que las profesiones más importantes en el mundo, que es educar a los niños, una profesión que se encarga de educar vidas y construir
vida, se podría decir, sea la menos pagada. Entonces hay una falta de reconocimiento de parte de la sociedad y esto se ve en un salario mínimo. Ganan muy poco los profesores. Y es por eso que se debe esta desmotivación. Y esto podría ser bastante comprensible porque algunos maestros incluso al empezar la clase siempre están aburridos, están de malas, qué sé yo, les va mal en la vida, no tienen suficiente dinero. Y esto se puede ver constantemente y esta es una de las causas por las que se debe esta escasa responsabilidad. Otra causa del porqué de la escasa responsabilidad de parte de los maestros podría decirse también que no entienden los procesos cognitivos que tienen los estudiantes. No entienden que cada persona piensa y aprende de manera distinta. Por lo tanto, los maestros simplemente enseñan de igual forma y no se preguntan. De hecho, en vez de preguntarse qué enseño, deberían preguntarse a quién enseño. Incluso Albert Einstein dijo una vez que si juzgas a un pescado por su capacidad de trepar árboles, este vivirá toda su vida pensando y creyendo que es un inútil. ¿Entiendes? A veces muchos decimos, incluso he escuchado a maestros decir, oye, ¿por qué no eres como tu compañera? ¿Por qué no eres responsable? No somos iguales, todos tenemos cosas en nuestras casas, todos tenemos responsabilidades y a veces incluso uno llega al colegio incluso preocupado por sus cosas, digamos, ¿no? Y por lo tanto estos maestros no entienden estos procesos y siempre enseñan lo mismo de la manera igual, digamos. Incluso son muchos los procesos teóricos y hay muy pocos prácticos hoy en día. Por lo tanto, entender estos procesos cognitivos, de hecho, si lo entendieran, sería una mejor manera de ver las cosas y de hecho cambiaría en cierta parte de educación que muchos jóvenes están recibiendo hoy en día en los colegios. Otra causa sería la zona de confort de la que tanto se habla. Por lo tanto, no quieren cambiar, no quieren implementar y es porque le va muy mal en el trabajo, le va muy mal en su vida, gana muy poco, como lo vuelvo a reiterar, es un trabajo que normalmente no está bien pagado y resulta que antes los profesores se alimentaban de la energía de los estudiantes y ahora los estudiantes están apagados, entonces existe un sufrimiento ahí, hay una ausencia y por lo tanto no hay felicidad y como no hay felicidad pues básicamente no disfruta su trabajo y algunos maestros simplemente educan y siguen educando simplemente por el ámbito económico. También, aparte, la sociedad le exige cambiar, le exige, qué sé yo, el director le exige implementar nuevas metodologías para que los estudiantes aprendan, pero en realidad los maestros hoy en día están solos, ni siquiera el sistema actual de nuestro país le brinda las herramientas necesarias para poder desarrollar nuevas metodologías. De hecho, ni siquiera hay se podría decir, una supervisión, ni nada por el estilo. El maestro está solo. De hecho, son pocos los maestros que implementan por su cuenta propia sin obtener un beneficio alguno para que los estudiantes puedan aprender. De hecho, son pocos los que disfrutan su trabajo y los cuales implementan simplemente porque quieren hacer bien su trabajo. Pero en realidad muchos maestros, al tratar de implementar, están solos. Incluso el sistema educativo actual los ve como molestos, porque reclaman, porque quieren implementar, porque quieres cambiar esto, y a veces lo encierran y simplemente lo mandan a callar. Y esto se ve. Y si algunos maestros pudieran hablar y decir estas cosas, sería grave. Al entender estos problemas pude identificar que los maestros deberían ser un poco más investigativos, estar un poco más comprometidos con su trabajo, ser más responsables, tener en cuenta de que no porque tengas el trabajo menos pagado, se podría decir, quiere decir que no seas el más importante. Ser maestro es muy importante hoy en día porque de hecho construyen vidas. Y simplemente por el simple hecho de ser maestro, y créeme que yo me sentiría orgulloso, deberías ser un poco más investigativo, si eres maestro, deberías ser más investigativo con tus estudiantes. El por qué no preguntarte por qué. Preguntarte, digamos, agarrar a los estudiantes a solas, oye, viejo, ¿por qué no estás aprendiendo? ¿Qué está pasando? ¿Tienes problemas en tu casa? Escúchame, te voy a ayudar. Ser más comprometidos con su trabajo. Y créeme, cuando un maestro crea una conexión emocional con estudiantes, créeme que un estudiante nunca va a olvidar y va a decir, oye, ese maestro siempre me ha caído bien, me ha ayudado, me ha apoyado. Y a veces uno se olvida de eso y simplemente quiere ir a dar clases porque sí, porque es su trabajo. Pasando a la justificación, vamos a hablar un poco de cómo es que deben ser los maestros en lo profesional, en lo científico y en lo social y humano.
En lo profesional, los maestros del Estado Plurinacional de Bolivia pueden trabajar en los campos y áreas de saberes y conocimientos de la educación de personas jóvenes y adultas, las cuales son cosmos y pensamiento, comunidad y social, vida, tierra y territorio, ciencia, tecnología y producción. En lo que es cosmos y pensamiento, pues básicamente trata de las actitudes y forma de pensar de cada persona. Aquí entran las materias en las que los maestros pues están preparados en lo que es psicología, filosofía, ciencias sociales, valores y espiritualidades. En lo que es comunidad y sociedad, entra la comunicación dentro de un ámbito social en la comunidad estudiantil, y aquí entran las materias lenguaje, ciencias sociales. En lo que es también vida, tierra y territorio, pues hace referencia a la naturaleza y todos los fenómenos que la rodean. Aquí entra la materia de biología, física y química. Y el último sería ciencia, tecnología y producción. Aquí entra todo lo que es matemáticas y áreas técnicas. ¿Cómo debe ser un profesor en lo científico? Básicamente, lo vuelvo a reiterar, debe ser investigativo. Investigar por qué el estudiante no está aprendiendo. Investigar qué metodologías serían las correctas para que el estudiante pueda aprender de la mejor manera lo que él está enseñando. Básicamente, ser docente. Se podría decir dominar la clase, hacerse respetar, dominar, llamar la atención de los estudiantes, sobre todo al hablar, y porque incluso he visto algunos maestros que simplemente se podría decir que no tienen el respeto suficiente de los estudiantes, por lo tanto siempre hacen bulla, no les interesa, no hay se podría decir ese dominio, y es algo que a muchos profesionales hoy en día también les falta: hablar, dominar la clase, dominar a los estudiantes, no en el sentido estricto, sino que llamen la atención de que los estudiantes, en vez de estar haciendo bulla, estén atendiendo lo que el maestro está explicando, de lo que él está explicando sea interesante para ellos. No importa la materia en la que un maestro está enseñando, siempre y cuando su metodología y la forma en la que él explica sea la correcta, pues todo va a estar bien. Sin embargo, algunos maestros piensan: no, mi materia no es lo didáctico, no, es como tú hablas, como tú te expresas, como tú transmites lo que tú estás enseñando, como ellos van a reaccionar después, ¿entiendes? Si tú eres interesante, pues vas a ser interesante para ellos, ¿entiendes? Lo social humano puede identificar que debería ser un poco más comprensivo los maestros de hoy en día. Por lo tanto, algunos no entienden que, por lo tanto, en el área de matemáticas, algunos compañeros, en mi caso, he tenido que no podían comprender los ejercicios matemáticos. Sin embargo, se podría decir, si entendiera los procesos cognitivos, la gente que es buena en matemática no necesariamente es buena escribiendo. Por lo tanto, yo también soy así. No soy bueno escribiendo, no soy bueno expresándome en lo que es la escritura, pero sí conocía gente que es buena escribiendo, pero no necesariamente era buena en matemáticas. También hay que entender eso, que no todos tenemos las mismas capacidades, y hay que ser un poco más comprensivo y adecuarnos a su capacidad del estudiante para que él pueda aprender, no al mismo ritmo, sino que lo pueda aprender de la mejor manera, ¿no es cierto? Y hay algunos maestros que no lo entienden y simplemente dicen: no le interesa, es flojo. Vuelvo a reiterar eso. Recomendaciones. Esta recomendación, la primera que voy a dar, no simplemente es para los maestros, es para todas las personas. Estate comprometido en tu trabajo. Estate 100% comprometido en lo que concierne maestros. Comprométete más en la educación de los estudiantes. Comprométete en que ellos aprendan lo que tú les estás enseñando. Otra recomendación sería que entiendas más sobre los procesos cognitivos, que cada persona es diferente y que aprende de manera diferente, y por lo tanto también tienes que adecuarte tú como educador a esa manera de aprender, y como tú enseñas pues va a ser determinante para que el estudiante aprenda o no. Por lo tanto también tienes que adecuarte lo que el estudiante está aprendiendo, digamos, cómo es que aprende, cómo es que capta la información, cómo es que lo retiene, y al entender eso, créeme que va a ser más fácil tu trabajo. Otra recomendación sería llamar la atención del estudiante, porque si te das cuenta, a veces los estudiantes que son muy buenos en matemática, bueno, este es mi ejemplo, en lo que es matemática, tuve un profesor un día que me hizo odiar la matemática, no quería más saber sobre eso, o sea, no me llamaba la atención, no sabía enseñar, y en todo caso no aprendí nada de él. Por lo tanto, también conocí un profesor que era muy bueno enseñando, y a veces yo tengo en mente que la importancia que tú le das a una cierta información es como esta va a determinar si se retiene o no. Por lo tanto, tienes que llamar la atención del estudiante, hacerle entender que lo que estás enseñando tú es importante para su vida o le va a servir de algo, digamos, ¿no? Llamarle la atención del estudiante va a ser muy importante en tu trabajo. Y esta recomendación, ya para irme: educar a la mente sin educar al corazón no es educar en lo absoluto. Hasta luego.